Hablando de salud mental, con la experta en salud mental y temas relacionados, Gabriela Romo. Queda con ustedes, para la conducción de este espacio, Patricia Valverde. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, un gusto saludarles a todos ustedes. 2:30, estamos ya con la experta en salud mental, Gabriela Romo, a quien ya le voy a dar la bienvenida porque ya está en Zoom y Facebook Live, así es que usted ya va a tener la oportunidad de verla. Le vamos a dar la bienvenida a ella, a ver si la vemos, si ya está conectada. A ver, yo creo que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gabriela? Un gusto saludarla. Muchas gracias, Patricia. Aquí estoy para todos los que nos estén escuchando, que los que nos están viendo también. Pues una semanita más y también una semana más hablando en este mes de concientización sobre el acoso sexual. Vamos a tocar el tema sobre más de esto mismo, pero con el enfoque a las niñas. Y el día de hoy tengo una invitada especial, que ella es la directora ejecutiva de una organización que se llama Together for Girls. Y bueno, pues ahorita que tenemos a la otra introducción sobre dónde llamar y demás, les platico bien. Pero de una vez les digo, ella se llama Daniela Lidiero y ella nos va a hablar sobre pues este tema y tenemos varias preguntas para ella, entonces quédense en sintonía. Así es, y bueno, vamos a dar el número telefónico para aquellas personas que quieran participar con ustedes, pues lo pueden hacer marcando el 301-962-0900, 301-962-0900 y también el 240-490-6262 es el número de el WhatsApp, así que varias vías, también el Facebook Live puede participar vía Facebook, así que comencemos ya con pues el tema de hoy, Gabriela. Así es. Bueno, pues durante estas últimas semanas hemos estado hablando sobre el tema de acoso sexual. Hablamos de, bueno, qué es lo que podemos hacer cuando estemos en una situación, cómo identificarlo, el acoso sexual en el trabajo. Y hoy vamos a hablar también de la situación de las niñas, porque luego uno piensa nada más o habla sobre las recomendaciones que uno puede dar a gente adulta, pero nuestras niñas son bastante vulnerables. Y hoy nos acompaña, como les decía, Daniela Lidiero, que ella es la directora ejecutiva de Together for Girls. Y bueno, pues primero le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Daniela, por estar con nosotros en este programa. Muchísimas gracias, Gabriela. Qué gusto estar con todos ustedes. Es un placer enorme. Muchas gracias. Bueno, primero platícanos qué es lo que hace Together for Girls para poder entrar en el tema, Dani. Claro, sí. Bueno, yo soy psicóloga y nuestra organización realmente tiene como enfoque la cuestión, como dijiste, de la violencia sexual, del acoso sexual contra niñas y adolescentes. Y la verdad es que empezamos solamente trabajando con niñas y adolescentes, pero ahora también trabajamos un poco con niños, porque resulta que la violencia sexual también pasa con los niños, mucho más con las niñas, pero también pasa. Y nosotros usamos la investigación, los datos, la evidencia para entender el problema y después apoyar a soluciones para prevenirlo y también para apoyar a aquellos que ya tuvieron la experiencia de violencia sexual en cómo caminar una trayectoria, tanto sea en el tema de justicia como en el tema de crecimiento y sanar de la experiencia. Oye, tengo entendido que ustedes trabajan en varios países, pero quisiera enfocarme a la situación que vive Centroamérica, donde nos escuchan nuestros oyentes aquí mismo en el área de Washington DC, de Maryland y Virginia, pero también a través de Facebook Live. Sé que nos escucha gente de El Salvador, de otras partes de Latinoamérica. Y quisiera que nos platicaras, Daniela, ¿qué es lo que tú has encontrado en estos datos que ustedes levantan y que también analizan? Sí, bueno, para empezar es importante decir que esta cuestión y este tema, seguro como lo han tratado todo el mes, es un problema en todos los lugares. No hay ningún país en el mundo que realmente ha solucionado este problema en relación a niños, niñas y adolescentes.
pero cada país es un poco diferente. Entonces, por eso es importante tener la evidencia, tener los datos para entender un problema. Uno no puede solucionar el problema sin realmente entenderlo. Y nosotros, de hecho, hicimos esta encuesta que hacemos, que es nacional, o sea, que mira todo el país, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, también hace poco en Colombia, y estamos continuando a expandir a otros países en Latinoamérica. Pero una de las cosas que encontramos en Centroamérica específicamente es el alto nivel de violencia sexual dentro de las familias. En todos lados pasa, pero en Centroamérica los números eran muy elevados. O sea, un primo, un tío, un padre, alguien que hace parte de la familia nuclear o extendida, que de hecho está abusando a un niño o una niña en esa familia, es bastante elevado. Así como también encontramos que la violencia dentro de las comunidades, o sea, y eso es algo que nos sorprendió menos porque sabemos que hay bastante violencia de todos tipos en la comunidad como un todo, pero que además de la violencia más, digamos, que se ve, que es el homicidio o la violencia física, también hay mucha violencia sexual, principalmente con adolescentes. Entonces, esos fueron dos temas importantes que salieron de Centroamérica. Uh-huh. Este, bueno, es que son varias cosas aquí las que te quisiera preguntar, pero ¿a qué se debe? O sea, dentro de estos datos que ustedes manejan y de este análisis, o sea, ¿cuáles son las causales? O sea, ¿por qué la problemática, sobre todo al hablar de que, o sea, esta violencia dentro de las familias, que se supone que es el lugar donde más protección debe de haber? Y bueno, eso lo hemos también hablado sobre violencia doméstica, ¿no? O sea, para una mujer el lugar más inseguro es su propia casa. ¿Por qué se da esto? O sea, dentro de la misma familia, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué dinámica sucede aquí? Sí, es una excelente pregunta, Gabriela, y la verdad es que no tenemos una respuesta final y concreta. Tenemos muchas teorías y en parte hay que seguir investigando. O sea, la primera pregunta es, ¿por qué pasa la violencia sexual donde sea? ¿Cierto? Y en diferentes países, de nuevo, no quiero decir que Centroamérica es única en el sentido, es solamente que vimos mayores niveles en la familia, pero por ejemplo, en otros países pasa mucho en las escuelas o en el mundo de los deportes o dentro de la religión. O sea, han habido muchísimos escándalos, por ejemplo, dentro de la religión católica en todo el mundo, donde ha habido casos de abuso. En el caso de Centroamérica y la familia, creemos que hay toda una cuestión relacionada a la que hay género. Hay mucha en términos de cómo se ven iguales o no las mujeres y las niñas dentro de América Central. Es uno de los países donde más hay diferencia en términos del poder que tienen los hombres y las mujeres o las niñas. Entonces, en realidad la violencia sexual tiene mucho que ver con ese poder, ese control, así como la violencia doméstica dentro del hogar. Y el hecho de que los hombres, los varones, los niños están socializados desde muy temprano a actuar de una cierta manera y de creer que mostrar su poder tiene que ver con muchas veces agir de manera violenta. La otra cosa que encontramos es que los números de violencia sexual contra niños en Centroamérica también son elevados. Y una de las cosas que hablamos son ciclos de violencia. Entonces, los varones, los niños que tienen esa experiencia cuando son niños, son mucho más, o sea, la posibilidad de que ellos van a crecer y van a hacer lo mismo con otra persona es mayor. Claro. Entonces se empieza a crear ciclos de violencia. Y como es una religión violenta, creemos que los diferentes tipos de violencia se van como que conectando. Entonces, al sufrir violencia, muchas veces uno causa más violencia. O sea, ahora sí que esto se repite como en todo tipo de violencia, ¿no? O sea, al haber estado expuesto de niños a la violencia, incrementa la posibilidad, el riesgo de violentar, claro, en la etapa adulta, ¿correcto? Exacto, exactamente. Y hay muchos estudios que muestran esa conexión. No quiere decir que todos los hombres que tienen esa experiencia cuando son niños lo hacen, pero una proporción grande. Entonces se crean ciclos de violencia. Y en el tema de, o sea, un punto que tocabas, ¿no? O sea, tal vez se debe tampoco a la educación, ¿no? A la cultura, dirías. O sea, por ejemplo, de que hay un machismo
Sí. metidísimo en la cultura y por lo tanto hay esa disparidad de poder Sí. entre o sea, hombres y mujeres. ¿Cómo lo ves tú? O sea, si nos pudieras hablar más de ese tema. Sí, yo creo que eso también es algo importante. Una de las cosas que vemos es los países más machistas en general tienen mayor índice de violencia contra niños, niñas, adolescentes y Ujú. mujeres. Esa es la verdad, porque es una cosa de ciclo de vida, ¿no? Empieza Ajá. temprano y sigue por toda la vida. Entonces, sí hay una relación ahí, no es exclusiva. Por ejemplo, países que son considerados poco machistas todavía tienen, pero menos. Entonces, hay una relación que está pasando ahí. La otra cosa que yo creo es, y hablamos mucho de esto en nuestro trabajo, es lo que se llama una cultura de silencio. Existe una cultura del silencio Ujú. alrededor de la violencia sexual en algunos lugares más que otros. Y eso es un problema grande, porque ¿qué pasa? Cuanto más silencio hay, no se habla del tema. Por eso es fantástico, Gabriela, que estás aquí en tu programa hablando del tema. No se habla. Entonces se crea un estigma, una serie de dificultades de ni siquiera hablar del tema. Y en términos de Ujú. soluciones, nosotros sabemos que una de las cosas más importantes con los niños es hablarles sobre este tema. ¿Qué hacer si algo pasa? ¿Cómo reaccionar? Si hay un adulto en la vida de ese niño con el cual él o ella puede ir a hablar. Cuanto más se cree este silencio, menos se interrumpen los ciclos, porque cuando pasa no se habla y uno carga eso solo en general cuando es niño y Total. adolescente. Y vemos con los estudios que muestran que no solamente en Centroamérica, pero en todo el mundo, en general los niños y los adolescentes se demoran 10, 20, 30 años para contarle a alguien a veces, porque Ujú. están como que cargando que es su culpa lo que pasó. Entonces hay que cambiar esa cultura del silencio y la cultura de la culpa, de que lo que le pasa es la culpa del niño o la niña y no de la persona que causó la violencia. Claro. Y de aquí, mira, a mí luego me pregunta gente, ¿no? O sea, ¿cuándo debo empezar a hablar con mis hijos, ¿no? Sobre la sexualidad, ¿no? Y básicamente es como, eh, todos sabemos que que hay que tomar precauciones, sin embargo, a veces encuentro que luego uno se tarda en hablar del tema por ese tabú, por esa vergüenza, porque le podemos meter ideas al niño, lo estamos sexualizando y es todo lo contrario, ¿no, Daniela? O sea, al contrario, es necesario hablar con nuestros hijos desde chiquitos, antes, ahora sí que antes de que suceda lo que decimos, bueno, ahogado el niño, se tapa el pozo. Bueno, antes de que se ahogue el niño, antes de que suceda, para que ellos mismos puedan saber cuándo algo está mal y cuándo no, ¿correcto? Sobre todo Claro, cuando es un tema exactamente. de ese acoso dentro de la familia, ¿sí? Claro. Es como, pero si es mi padrastro y se supone que me quiere, o es mi primo y Claro. jugamos, o sea, ¿cómo? ¿No? Bueno, y para poner un poco en perspectiva, uno muchas veces no habla porque hay el tabú y también hay una sensación de, pero eso no va a pasar acá. Claro. Eso le pasa a los otros, no a mí. Y por ejemplo, para darte una idea de los números, Gabriela, en Centroamérica, más o menos entre 20 a 25% de las niñas del país Ajá. dijo que tuvo algún tipo de experiencia de violencia sexual, acoso antes de los 18. Y para los niños es más o menos entre 8 a 10%. O sea, son números muy grandes si uno está Sí. mirando el país como un todo. O sea, pasa mucho, pasa en todos los niveles sociales, pasa en todas las razas, etnias, etcétera. O sea, primero tenemos que simplemente aceptar de que no es algo que pasa solamente con los otros, sino que pasa en nuestras comunidades. Y la segunda cosa, claro, es empezar temprano. Y lo que Ujú. yo digo es que uno no tiene que empezar hablando de sexo. Uno tiene que empezar temprano. Yo digo más o menos 5 a 6 años de edad, ya empezar a tener conversaciones con los niños sobre su cuerpo. Como tu cuerpo es tu cuerpo. Tú tienes control sobre tu cuerpo. Explicarle la diferencia entre las diferentes partes del cuerpo, que hay ciertas partes que nadie puede tocar Ujú. y hay otras partes que sí. Y en eso, y hay muchos estudios que muestran en diferentes países el impacto que eso tiene. Empezar a verbalizar y explicar que aunque sea alguien en la familia, aunque sea alguien de confianza, porque lo que sabemos sobre la violencia sexual
contra niños, niñas y adolescentes en todo el mundo es que la mayor parte pasa con alguien conocido. Esa idea de que va a venir un van blanco y se va a robar a tu hijo y eso va a ser, eso casi nunca pasa. Son personas conocidas. Entonces, explicarle al niño, aunque sea papá, aunque sea tu tío, aunque sea alguien, por ejemplo, yo como madre tengo esa conversación con mis hijas, yo tengo 2 hijas. Ven a hablarme, cuéntame, nunca tengas miedo de decirme lo que te está pasando. Crea ese espacio seguro y empieza de a poquito, desde bien temprano, a explicar al niño, a la niña, cómo funciona su cuerpo y el hecho de que él o ella tiene control sobre su propio cuerpo. Y hace cuenta, hablabas de que, bueno, sucede en todos lados, a todos los niveles. ¿Hay algunos factores de riesgo que tú podrías decir que, bueno, en ciertas circunstancias esto tiende a pasar más? Porque también yo noto que muchas familias acá de migrantes que no tenemos esas otras personas de confianza o fácilmente entramos en confianza porque no tenemos a nuestras familias y demás, y, y entonces se sienten muy culpables porque tienen que salir a trabajar durante el día y entonces los niños sienten que están más expuestos. ¿Qué factores de riesgos ves tú, Daniela, en donde se dan más estas situaciones? Sí, es una excelente pregunta. Hay muchos. De hecho, que espacios donde los niños y ciertos adultos pueden tener interacciones sin supervisión es una cuestión. Okay. Entonces, pero claro, la realidad es que no necesariamente todas las familias tienen esa capacidad de estar siempre supervisionando o tener a alguien de confianza que pueda supervisionar. Entonces, eso es el estrés dentro de la familia, cuando hay dentro de la familia, los hombres son en general los que son los perpetradores de violencia, mujeres también, pero en general son hombres. De nuevo, como te dije, que ellos mismos sufrieron violencia, es uno de los riesgos que pasa. Y cualquier nivel de estrés, sea económico, sea emocional, eso crea una situación problemática dentro de la familia donde no necesariamente uno puede prestar atención que le gustaría prestar al niño y lo que está pasando. Entonces, lo que yo digo siempre es esto, el mejor antídoto es hablar, es conversar, es traer el tema, es ayudar a que el niño entienda qué hacer si algo pasa. Entonces, por ejemplo, yo siempre hago esta comparación. En las escuelas aquí, y hay una responsabilidad grande, no solamente de los padres, de las escuelas, de la comunidad como un todo para trabajar este tema. En las escuelas hacemos fire drills, cuando hay como prácticas, qué hacer cuando hay un incendio. Correcto. Y en la escuela se hace siempre qué hacer cuando hay un incendio para que el niño sepa exactamente por qué. Cuando hay un incendio, la primera reacción es tener miedo, asustarse, congelarse. Y uno quiere que el niño ya haya practicado, escuchado, trabajado eso en su mente para acordarse y saber lo que hacer. Lo mismo con esto. Si algo así llega a pasar, si el niño sabe a quién puede ir, ya han habido conversaciones, ya está un poco más programado para saber, esto es lo que tengo que hacer, la posibilidad de que sí se interrumpa es muy alta. Pero si eso nunca ha pasado, entonces es mucho más difícil esperar una reacción del niño o de la niña. Claro. Aparte, yo creo que también al niño le estamos dando no solamente esas herramientas, pero le estamos dando la seguridad, ¿no? De que él mismo o ella misma sepa qué es lo que debe de hacer. Y simplemente ese saber, ¿no? Aunque a la práctica igual, ¿no? Le cueste trabajo o no haya salido tal como lo habían practicado, pero le da seguridad que tiene control y que va a poder salir de la situación o hacer algo al respecto, ¿no? Entonces eso también es, tranquilidad por parte de uno, de cierta forma, pero también ayudarle al niño a que esté preparado y que también sienta ese poder, ¿no? De control y de que va a poder hacer algo en una situación que desafortunadamente sucede y que hay muchos niños que saben que sucede. Luego uno cree que no, bueno, mientras yo no hablo en la casa, los niños no saben que hay abuso, que hay acoso.
o sea, discúlpame, pero los niños a veces, muchas veces están más informados que nosotros de lo que está sucediendo. Hay más información que les está llegando, conversan entre ellos, el internet, las noticias, los rumores, etcétera. Entonces, Claro. vaya, o sea, los niños saben lo que está pasando. Ahora, otra preguntita, Daniela. ¿Hay ciertas edades en donde se corre más riesgo? O Sí, lo que vemos mientras es que el sea, mundo va perdón. cambiando para diferentes tipos de violencia. O sea, cuando los niños son muy pequeños, el riesgo mayor es, claro, el abuso sexual dentro de la familia, quizás en el ámbito, por ejemplo, si están con un cuidador que está mucho tiempo con ellos, etcétera. Y cuando van creciendo, y en realidad eso es lo que yo digo, principalmente para las niñas y las mujeres, lo que vemos cuando son adultas, eso ya empezó mucho antes. Entonces, en la adolescencia empiezan a aumentar los riesgos, porque además de esos mismos riesgos, existen todos los riesgos de el acoso sexual en la escuela, en las comunidades, entre no solamente adultos y niñas, sino que niñas y otros niños, la violencia entre pares y relaciones empieza en la adolescencia. Hay muchos estudios que muestran que lo que llamamos de violencia doméstica, que uno imagina una mujer adulta casada con un hombre adulto que le pegan, no sé, eso empieza antes, eso empieza en la adolescencia muchas veces. Entonces, esos riesgos sí van aumentando en la adolescencia, que entre más o menos 12 a 20 es uno de los momentos de más riesgo para las niñas y las mujeres, porque hay varios tipos de violencia que pueden pasar y muchas veces están muy poco preparadas. O sea, imagínate si las mujeres adultas no están bien preparadas. Un adolescente de 12 años, mucho menos, para cómo reaccionar, qué hacer. Y es un poco como, yo siempre digo, estamos tan preocupados en enseñar tantas cosas a nuestros hijos como matemática, como qué saber hacer si hay un incendio, como, y no les preparamos para algo que sí, principalmente para las niñas y las mujeres, es parte de nuestras vidas. Yo no conozco a ninguna mujer adulta que en ningún momento no haya tenido algún tipo de experiencia, sea en el bus, que alguien le metió la mano, o el jefe Total. que pasó algo, o el novio que no sé qué. O sea, entonces, ¿cómo preparamos desde temprano a las niñas para eso? Y otra cosa importante, ¿cómo preparamos a los niños? No solamente para saber defenderse si algo les pasa, pero para ser hombres que apoyan a las mujeres. Totalmente. Y que están ahí para ser diferentes, ¿no? En términos de cómo actúan con las mujeres. Claro, claro, o sea, ahí es un punto sumamente importante porque lo sabemos también que, bueno, si el número es tan alto, ¿no? Donde las mujeres son las víctimas, es porque tuvo que haber del otro lado quien hizo víctima a la otra persona. Ya no sé hablar, disculpen. Bueno, en fin, y para los niños, así como decías, bueno, de los 12 a los 20 años, una niña, una mujer es más propensa. ¿Qué tal en la edad de los varones? ¿Qué dirías tú, Daniel? Sí, para la victimización es un poco en general más temprano. Uy, ahí me salió, ¿viste? Más temprano, pero lo que empezamos a ver que es muchas veces esos varones en la adolescencia empiezan ya a ser los victimizadores, ¿sería? Estamos igual, Daniela. No sé si me salió bien. Me sale el portugués. Yo soy brasileña, entonces me sale el portugués. Yo no tengo esa justificación. Ellos empiezan a actuar ya en la adolescencia. Entonces vemos las dos cosas. Para los varones, ser víctima más temprano y en la adolescencia ya empiezan muchas veces a victimizar, en cuanto que las niñas es más o menos equivalente en la niñez y en la adolescencia están en mayor riesgo para victimización de varios tipos de violencia en todos ámbitos. Esa es la otra cosa, es en todos lados, o sea, en la calle, en la casa, en la escuela, o sea, yo siempre digo, sabes, Gabriela, que es una pandemia silenciosa. Estamos lidiando con una pandemia ahora que es el COVID, pero esta es la pandemia silenciosa. Así es, no, totalmente. O sea, yo justo el otro día decía, es la pandemia dentro de la pandemia, pero es que silenciosa es el problema tan grande y que no es nuevo.
o si este problema no es porque ahora las circunstancias o porque la tecnología, no, esta vez no le podemos echar la culpa a nada de eso. Simplemente es, pero haz de cuenta, cuando dicen, bueno, es que los números han aumentado, bueno, ¿no será que ahora ya estamos teniendo mejores récords, que ahora ya estamos también promoviendo que la gente hable, que vaya rompiendo el silencio? O sea, porque esto siempre ha sucedido. Ahora, exactamente. Y eso es lo que vemos. Sí. Uno empieza a hablar y más gente empieza a contar las historias y empieza a aparecer. Y la otra cosa que también sabemos que es súper importante es que no tiene que ser así. Hay intervenciones, hay cosas que se pueden hacer, sean leyes, sean esta cuestión de tener conversaciones, sea cómo creamos espacios seguros para niños, niñas, adolescentes, que sí hacen la diferencia. No tiene que ser así. Ahora, ¿qué pueden hacer los padres, los abuelos, esas personas que están cuidando a otros y donde, por ejemplo, digo, yo sé que igual mi hija, mi nieta sufrió de acoso, de violencia sexual. ¿Qué puedo hacer ahora? O bien, si nuestros hijos varones fueron los que sufrieron, ¿qué puedo hacer para que, lo que decías, no se conviertan en el perpetrador, ¿no? En el que victimiza? ¿Qué es lo que sigue? Sí, yo creo que la primera cosa que siempre tenemos que decir es, uno siempre tiene que empezar creyendo a los niños, siempre. Entonces, si alguien viene y te dice algo, la primera respuesta es, créele, escucha. Crea un espacio seguro donde eso se pueda hablar. Los casos en que los niños inventan que está pasando eso son rarísimos. Entonces, de hecho, hay que explorar, hay que escuchar, y el puro hecho de estar ahí, de escuchar, de crear el espacio, eso ya ayuda. Entonces yo creo que el primer paso es ese espacio de escucha, de ayudar, de sentirse seguro, no culpar al niño, a la niña, ¿qué hiciste? ¿Qué estabas usando? ¿Por qué te fuiste? Realmente ponerle la culpa donde tiene que estar, a la persona que causó esa violencia. Entonces eso es muy importante. Y después de eso, buscar ayuda. Hay varios tipos, o sea, estoy segura, Gabriela, que tú tienes listas ahí de lugares donde la gente puede ir también. Buscar apoyo profesional, a veces es importante para apoyo médico, dependiendo de la situación, y también la decisión de ir o no a la justicia. No todo el mundo decide ir por ahí, porque el sistema de justicia está bastante problemático en muchos de esos países, pero también es una opción que se puede explorar. Pero esa yo diría es para después. Primero, escuchar, apoyar, estar y buscar ayuda cuando se necesita. Se nos acaba el tiempo y mi perro además está ladrando. Quiero decir, es la alarma que tengo también. No, pero muchísimas gracias, Daniela. Es bien importante toda la gente que nos esté escuchando que ponga atención a los cambios que vienen en sus hijos, en sus nietos, porque eso puede ser la primera señal y lo que puede abrir una conversación tan importante como esta. Porque eso sí tiene secuelas a largo plazo, no solamente en ese momento, pero también puede llevar a efectos en todo tipo, en sus relaciones íntimas, en sus relaciones con otras personas, del sexo opuesto, etcétera, en un futuro. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Daniela, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir tus conocimientos. De verdad que lo agradezco. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y le agradezco la invitación a todos. Gracias. Y hasta aquí su espacio. Hablando de salud mental, con la experta en salud mental y temas relacionados, Gabriela Romo. No se pierda un programa similar el próximo martes a las 2:30 de la tarde por Radio América.